Bueno, continuamos con las propiedades periódicas de los elementos. En el video anterior describimos el desarrollo de la tabla periódica, presentamos parte de la terminología asociada con ella y además dimos el principio de periodicidad, la ley periódica. La misma dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. El hecho de conocer la periodicidad resulta valioso para comprender los enlaces entre los átomos en compuestos sencillos. Muchas propiedades físicas como puntos de fusión, de ebullición, volumen atómico, exhiben variaciones periódicas, ya que los cambios de estas propiedades dependen de las configuraciones electrónicas, en especial de las configuraciones en la capa más externa ocupada y de cuán lejos está esta capa del núcleo atómico. Las propiedades periódicas que vamos a ver son carga nuclear efectiva, que está directamente relacionada con el resto de las propiedades periódicas, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico, puntos de fusión y de ebullición, densidad y conductividad. Hay otras propiedades periódicas. El año pasado, seguramente al momento de formular compuestos químicos, pudieron apreciar que los números de oxidación de los elementos también se comportan de manera periódica. Vamos en primer lugar con el concepto de carga nuclear efectiva. Es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, Z, como los efectos repulsivos debido al apantallamiento de los demás electrones. Ambos efectos son contrapuestos. La carga nuclear es una fuerza atractiva, mientras que estos efectos de apantallamiento son efectos repulsivos. Es decir, ambos efectos son contrapuestos. Es decir, a mayor carga nuclear, mayor Z efectiva, y a mayor apantallamiento, menor Z efectiva. Esta es la expresión general de cálculo de la carga nuclear efectiva, donde Z es la carga nuclear y S, o también lo pueden ver como sigma, es la constante de apantallamiento. Existen reglas, denominadas reglas de Slater, para calcular las cargas nucleares efectivas. A nosotros más nos interesa saber cómo varían a lo largo de un periodo y a lo largo de un grupo. Por lo tanto, nuestro objetivo no será calcular valores de carga nuclear efectiva. El efecto pantalla que los electrones cercanos al núcleo ejercen sobre los electrones externos en átomos polielectrónicos es medido mediante esta constante de apantallamiento. La presencia de otros electrones en un átomo reduce la atracción electrostática entre un determinado electrón y los protones cargados positivamente en el núcleo. La constante de apantallamiento S es mayor que 0, pero es menor que Z. Una forma de ilustrar cómo los electrones sirven de pantalla a los electrones del orbital próximo siguiente es considerar las cantidades de energía requeridas para extraer los 2 electrones del átomo de helio. Los experimentos muestran que se necesitan casi 4 por 10 a la menos 18 Joule para extraer el primer electrón. Y algo más del doble, 8,7 por 10 a la menos 18 Joule, para extraer el segundo. En este ejemplo, no hay apantallamiento ni para extraer el primer electrón,
ni para atraer el segundo electrón. Es decir, el segundo electrón cae bajo todo el efecto de la carga nuclear más 2. Por eso, esos valores experimentales pueden justificarse perfectamente. Debido a que los electrones internos en los otros átomos polielectrónicos en promedio están más cerca del núcleo que los electrones de valencia, los electrones internos apantallan a los electrones de valencia mucho más de lo que los electrones de valencia se apantallan entre sí. Consideremos, por ejemplo, los elementos del segundo período que van del litio al neón. Bueno, el segundo periodo estará por acá, del litio al neón. De izquierda a derecha vemos que el número de electrones del segundo periodo del litio al neón aumenta, es decir, Z a medida que pasamos de un elemento al vecino a la derecha aumenta en una unidad, aumentando en un protón la carga nuclear. Pero el número de electrones internos, dado por la estructura electrónica 1s2, permanece constante. Y, como dijimos, la carga nuclear va aumentando. Debido a que el electrón añadido es un electrón de valencia y estos no se apantallan bien entre sí, es decir, el electrón que va entrando lo hace en el mismo nivel de energía, el efecto neto de moverse a lo largo del período es ir encontrando una mayor carga nuclear efectiva ejercida sobre los electrones de valencia, debido a que el Z aumenta y el efecto de apantallamiento es débil. Entonces, en un período, el Z efectivo aumenta de izquierda a derecha debido a un aumento de la carga nuclear y un débil aumento del apantallamiento, debido a que los electrones de una misma capa se apantallan poco entre sí. A su vez, si analizamos cómo varía Z efectivo en un grupo, la carga nuclear efectiva varía muy poco a medida que descendemos por un grupo periódico en particular, dado que los electrones de valencia se agregan a orbitales más grandes a medida que aumenta el número cuántico principal y aumenta la carga nuclear y también aumenta el apantallamiento. Es decir, a medida que descendemos en un grupo, aumenta Z, pero también hay un mayor apantallamiento. Entonces, en un grupo de la tabla periódica no se observa una variación importante de la carga nuclear efectiva. Vamos ahora a otra propiedad periódica, el radio atómico. Se define el radio atómico como la distancia que existe entre el núcleo y el electrón más externo. Sin embargo, hemos descrito los orbitales atómicos individuales en términos de probabilidad de distribución de los electrones en ciertas regiones del espacio. Entonces, podemos imaginar la nube de electrones total que rodea a un núcleo atómico como algo indefinido, sin límites o fronteras distinguibles. No podemos separar un átomo y medir su diámetro como si podríamos hacerlo para medir el diámetro de una pelota de golf. Para todo propósito práctico, el tamaño de un átomo individual no puede definirse de manera exclusiva, se necesita de un informe indirecto. Sin embargo, a nosotros no nos interesa cómo se determina experimentalmente el radio atómico, sino simplemente ver cómo es su variación a lo largo de la tabla periódica. Podemos ver en esta figura, donde se muestra el tamaño relativo de los átomos de los elementos representativos y en los que se incluyen también los gases nobles. Esta gráfica muestra la periodicidad en el radio atómico. En una familia o grupo vertical de la tabla periódica de elementos representativos, como por ejemplo aquí, estos litio, sodio, potasio, rubidio serían los elementos del grupo 1,
el radio atómico aumenta a medida que aumenta el número atómico, es decir, de arriba de la tabla periódica hacia la parte inferior a medida que se añaden electrones a las capas más alejadas del núcleo. También vemos este comportamiento aquí en el tema de los gases nobles, que a medida que descendemos en el grupo 18 aumenta el radio atómico debido a que se aumentan la cantidad de niveles de energía en las cuales se están añadiendo electrones. A medida que recorremos en forma horizontal la tabla periódica, podemos observar que los átomos se vuelven más pequeños, ¿sí? Aquí vemos los átomos del segundo período, el metal litio del grupo 1 más voluminoso que los elementos que se encuentran a la derecha, y todos estos están en el período 2. ¿A qué se debe esta disminución en el radio atómico? Al incremento de la carga nuclear efectiva a medida que se añaden más electrones. Bueno, aquí también en esta tabla, en esta gráfica, se pueden ver los tamaños relativos de los átomos que disminuyen de izquierda a derecha en el período y aumentan de arriba hacia abajo en un grupo de la tabla periódica. No contemplamos los elementos de transición en esta ley periódica porque en ellos los electrones están ingresando en niveles internos de energía, en el antepenúltimo nivel, entonces no afectan o no de manera importante el tamaño atómico. Bueno, aquí como una conclusión, en un periodo la contracción, la disminución del radio aumenta de izquierda a derecha debido al aumento de Z efectivo. En un grupo, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo debido al aumento del número cuántico principal, es decir, al tamaño creciente de los orbitales y aumento del efecto pantalla. En lo que hace al radio iónico, los tamaños de los iones se basan entre las distancias o en las distancias entre iones en los compuestos iónicos. Al igual que el tamaño de un átomo, es decir, al igual que el radio atómico, el tamaño de un ion depende de su carga nuclear, del número de electrones que posee y de los orbitales en los que residen los electrones de la capa externa. Cuando se forma un catión, en el cual hay pérdida de un electrón, es decir, un átomo neutro pierde un electrón para dar una especie, una partícula con carga positiva, se desocupan los orbitales más extendidos en el espacio y también reduce las repulsiones electrón-electrón totales. El resultado es que los cationes son más pequeños que los átomos que les dieron origen, como se ve en la figura. Y lo contrario sucede con los iones negativos o aniones. Aquí tenemos la formación del anión fluoruro. Cuando se añaden electrones a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las repulsiones electrón-electrón hace que los electrones se extiendan más en el espacio, por lo tanto los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. En iones de igual carga, aquí por ejemplo, ¿sí? Todos estos cationes de carga más 1 o todos estos aniones de carga menos 1, el tamaño aumenta, lo vemos en todos estos grupos, al bajar por un grupo de la tabla periódica. Esta tendencia se observa allí en la figura. Al aumentar el número cuántico principal del orbital ocupado más exterior de un ion, también aumenta el tamaño del ion. El efecto de una variación en la carga nuclear sobre los radios iónicos se aprecia en esta serie isoelectrónica de iones. Por ejemplo, aquí vamos a analizar todos los iones de la serie nitrógeno -2, oxígeno -2, podríamos incluir
flúor menos 1, sodio más 1, magnesio más 2, aluminio más 3. Todos ellos tienen 10 electrones. En esta serie, la carga nuclear también aumenta continuamente en este orden. Más 7, más 8, más 11, más 12, más 13. Puesto que el número de electrones es constante, el radio del ion disminuye, acá se ve, a medida que aumenta la carga nuclear, porque los electrones son atraídos más fuertemente hacia el núcleo. Vamos a pasar a otra propiedad periódica, energía de ionización. La primera energía de ionización, que también se conoce con el nombre de primer potencial de ionización, es la cantidad mínima de energía que se necesita para separar el electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga positiva, con carga más 1. La energía de ionización es una medida de cuán fuertemente unidos están los electrones en los átomos. Siempre que haya una ionización, se necesita energía para liberar a un electrón de la fuerza de atracción del núcleo. Una energía de ionización baja indica que los electrones se remueven fácilmente y por lo tanto los cationes positivos se forman con facilidad. La energía de ionización es siempre positiva, se trata de un proceso endotérmico. Para arrancar un electrón a un átomo aislado en estado gaseoso, hay que el átomo o la especie absorbe energía. Sus unidades son kilojoule por mol y pueden extraerse un primer electrón, y entonces hablamos de energía de primera ionización. Podemos extraerle otro electrón a este catión, y ahí hablamos de energía de segunda ionización, o a ese catión más 2 que se formó, podemos extraer un tercer electrón, y hablaremos de tercera energía de ionización. Vamos a ver cómo varían las energías de ionización en el sistema periódico. Podemos observar que en cada período, ¿sí? Acá hay un período, segundo período, los gases nobles poseen la primera energía de ionización más elevada. Aquí lo vemos, segundo período, tercero, cuarto, quinto y así siguiente. Esto no debe sorprendernos porque sabemos que los gases nobles casi no reaccionan, son químicamente inertes. Por lo tanto, se requiere mucha más energía para eliminar un electrón en una configuración electrónica muy estable, característica de los gases nobles. Por otro lado, la primera energía de ionización de los metales alcalinos, los del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, es la más baja del período. Cada uno de estos elementos tiene un solo electrón en su capa más externa. Recordemos que la configuración electrónica externa es NS1 y además son los átomos más grandes de sus períodos. Entonces, conforme descendemos por el grupo, la energía de ionización, la primera, se vuelve más pequeña y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo con carga positiva por los electrones disminuye conforme aumenta el cuadrado de la distancia entre ellos, como lo adelanta la ley de Coulomb. Por esta razón, a medida que aumenta el radio atómico, que lo hace en un grupo de arriba hacia abajo, la primera energía de ionización disminuye porque los electrones más exteriores están más alejados del núcleo. Además, si consideramos la carga nuclear efectiva, al recorrer de izquierda a derecha un período, el incremento en la carga nuclear efectiva causa que los electrones más externos sean atraídos con mayor intensidad, lo cual hace que sean más difíciles de eliminar y por lo tanto la primera energía de ionización en general aumenta al recorrer la tabla periódica de izquierda a derecha.
Aunque la tendencia general en la tabla periódica es que la primera energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, existen algunas irregularidades. La primera excepción se encuentra entre los elementos del grupo 2A y 3A del mismo periodo. Por ejemplo, en el periodo 2, al ir del berilio al boro, en el periodo 3, al ir del magnesio al aluminio. La primera energía de ionización de los elementos del grupo 3 es menor, o 3A o 13, es menor que la de los elementos del grupo 2. ¿Por qué? Porque estos elementos del grupo 13 tienen configuración electrónica ns2np1, es decir, tienen solo un electrón en el subnivel externo P, el cual se encuentra bien apantallado por los electrones internos y por los electrones ns2. En consecuencia, se necesita menor energía para desprender solo un electrón P que para desprender un electrón S apareado del mismo nivel energético principal en el elemento que le antecede. La segunda irregularidad se observa entre los grupos 15 y 16, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno, o al pasar del fósforo al azufre. Los elementos del grupo 15, nitrógeno, fósforo, tienen configuración ns2np3. Los electrones P se encuentran en 3 orbitales diferentes, de acuerdo con la regla de Hahn, es decir, tenemos una configuración electrónica de orbitales P semillenos. Por su parte, en el grupo 16, caso del oxígeno y del azufre, la configuración electrónica es ns2np4. El electrón adicional está apareado con uno de los 3 electrones P. La proximidad entre 2 electrones en el mismo orbital provoca gran repulsión electrostática, lo que facilita la ionización de un átomo de un elemento del grupo 16, incluso cuando la carga nuclear aumenta en una unidad. Por esto, las energías de ionización para los elementos del grupo 16 son menores que las de los elementos del grupo 15 en el mismo periodo. También hemos visto que se puede hablar de sucesivas energías de ionización. Para un elemento dado, la energía de segunda ionización siempre es mayor que la energía de primera ionización. Comparemos esta columna con esta para un mismo elemento, debido a que es más difícil separar un electrón con un ion, o sea, de un ion con carga positiva que del correspondiente átomo neutro. En la tabla podemos ver las energías sucesivas de ionización de los elementos del segundo periodo. Bueno, como decíamos, la energía siempre es un proceso endotérmico y por los convenios termodinámicos, energías absorbidas siempre tienen un valor positivo. Otra de las propiedades periódicas es la afinidad electrónica. Se puede definir como el cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso aislado. Entonces, esta energía mide la atracción o afinidad del átomo por el electrón añadido. En todos los casos, se libera energía cuando se agrega un electrón. Por ejemplo, la adición de un electrón a un átomo de cloro va acompañado por un cambio de energía de menos 384 kJ/mol, donde el signo negativo indica que se libera energía durante el proceso. Por lo tanto, decimos que la energía o que la afinidad electrónica del cloro es menos 384 kJ/mol. Cuanto mayor sea la atracción entre un átomo dado y un electrón añadido, más negativa será la afinidad electrónica del átomo.
Para algunos elementos, como los gases nobles, o aquí vemos el caso del berilio, la afinidad electrónica tiene un valor positivo, lo que implica que el anión formado tiene mayor energía que el átomo y el electrón separados. El anión procedente, en este caso del berilio o del gas noble, es inestable y por lo tanto no se forma. Aquí podemos ver en esta tabla o en esta figura las afinidades electrónicas de los elementos representativos de los 5 primeros periodos de la tabla periódica. En general, la afinidad electrónica se vuelve más negativa conforme avanzamos por cada fila, por cada periodo de izquierda a derecha. Los halógenos, a los cuales les falta un electrón para tener una subcapa P llena, tienen las afinidades electrónicas más negativas. Al ganar un electrón, un átomo de halógeno forma un ion negativo estable que tiene la configuración de un gas noble. La adición de un electrón a un gas noble, en cambio, requeriría que el electrón residiera en una nueva subcapa de mayor energía. La ocupación de una subcapa de energía más alta no es favorable desde un punto de vista energético, así que la afinidad electrónica de los gases nobles es muy positiva. Y algo así ocurre con los elementos, los alcalinotérreos, berilio y magnesio. Las afinidades electrónicas son positivas por la misma razón, es decir, el electrón adicional residiría en una subcapa P que antes estaba vacía y que tiene mayor energía. Las afinidades electrónicas de los elementos del grupo 5,15 o 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, también son interesantes de analizar. Podemos observar que si bien en un periodo las afinidades electrónicas se vuelven más negativas a medida que los recorremos de izquierda a derecha, podemos ver que en estos casos todos estos elementos de configuración electrónica NS2, NP3, tienen subcapas P llenas hasta la mitad. El electrón adicional se debe colocar en un orbital que ya está ocupado, lo que causa mayores repulsiones electrón-electrón. En consecuencia, estos elementos tienen afinidades electrónicas positivas para el caso del nitrógeno o menos negativa respecto de los vecinos de la izquierda en el caso del fósforo, el arsénico y el antimonio. Algo a tener en cuenta es que cuando busquen tablas de afinidades electrónicas puede haber diferencias entre las distintas tablas debido al diferente concepto o la diferente definición de afinidades electrónicas. Nosotros hemos hablado de la energía, que el cambio de energía. Entonces, cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso. Entonces, para nosotros, usando los convenios termodinámicos, energía desprendida negativa, absorbida positiva. Sin embargo, puede definirse también como la cantidad de energía que se libera cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un ion de carga -1. Entonces, si se define como energía liberada, los procesos exotérmicos estarán tabulados con energías de electroafinidades positivas y los endotérmicos negativas. Es decir, que la convención o los signos van a resultar exactamente al revés. Vamos con la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Cuanto mayor sea la electronegatividad de un átomo, mayor será la capacidad de atraer electrones. Pero estamos hablando de electrones compartidos en el enlace covalente. La diferencia con la afinidad electrónica que mide la tendencia de un átomo aislado al estado gaseoso a atraer un electrón es justamente un átomo aislado. Y aquí estamos hablando de una propiedad que hace a un átomo enlazado a otro.
Entonces, la electronegatividad de un átomo en una molécula está relacionada con su energía de ionización y su afinidad electrónica. Estas son propiedades intrínsecas a la materia, son propiedades de átomos aislados. La electronegatividad es una propiedad de un átomo enlazado a otro. Un átomo con una afinidad electrónica muy positiva, que serían los que están acá a la derecha de la tabla periódica, un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y una energía de ionización elevada atraerá electrones de otros átomos y además se resistirá a perder los suyos. Es decir, estos átomos en esta región de la tabla periódica, por acá, serán muy electronegativos. La primera escala de electronegatividad y la más amplia de uso fue desarrollada por el químico estadounidense Linus Pauling en el siglo pasado. Dichos valores de electronegatividad no tienen unidades. El flúor es el elemento más electronegativo, el cual tiene una electronegatividad de 4, y los valores menos electronegativos corresponden al francio, al cesio, con electronegatividades de 0,7 en la diagonal opuesta del flúor. Los valores para los demás elementos quedan entre estos dos extremos. Dentro de cada periodo generalmente hay un aumento continuo de la electronegatividad de izquierda a derecha a medida que pasamos de elementos metálicos a los no metálicos, con algunas excepciones que generalmente están en esta parte central de la tabla periódica correspondiente a los metales de transición, y además en un grupo la electronegatividad aumenta al disminuir el número atómico o disminuye al aumentar el número atómico en un grupo. No es necesario memorizar valores numéricos de electronegatividad, pero sí es aconsejable conocer las tendencias periódicas para poder predecir cuál de los elementos es el más electronegativo. Otra propiedad periódica es el carácter metálico. En cuanto, es una medida o el grado en que un elemento exhibe las propiedades físicas y químicas características de los metales, como por ejemplo lustre, maleabilidad, ductilidad y buena conductividad eléctrica y térmica. Es decir, cuanto más se parece a un metal, mayor será su carácter metálico. El carácter metálico de los elementos disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, es decir, aumenta de derecha a izquierda y aumenta de arriba hacia abajo al descender en un grupo. Estas tendencias se fundamentan en el conocimiento de que los metales en general tienen bajas energías de ionización, en tanto que los no metales, por lo común, cuentan con altos valores de afinidad electrónica. Y para terminar, vamos a ver algunas tendencias de los puntos de fusión y de ebullición. Las tendencias en los puntos de fusión y de ebullición son una medida de las fuerzas de atracción entre átomos o moléculas. Por ejemplo, los primeros dos halógenos, flúor y cloro, son gases a temperatura ambiente. Le sigue el bromo, que es un líquido rojizo, y finalmente yodo y astato, que son sólidos. Esta tendencia al pasar de gas a líquido y finalmente a sólido es un ejemplo patente del aumento de la atracción y de los puntos de fusión a medida que los átomos de halógeno se hacen más grandes y su número atómico aumenta. Hay además una tendencia paralela de los puntos de ebullición crecientes a medida que vamos del flúor al astato. Por otra parte, los metales alcalinos, los del grupo 1, muestran la tendencia opuesta con una disminución en los puntos de fusión y de ebullición debida al debilitamiento de los enlaces metálicos entre los átomos con el aumento del tamaño. Si miramos aquí, en este esquema, los puntos de fusión de los elementos del segundo período en esta tabla expresados en Kelvin aumentan de izquierda a derecha en el caso de los 4 primeros elementos, del litio al carbono,
y luego comienzan a disminuir. Podemos observar que el carbono tiene el punto de fusión más alto de 4100 Kelvin de los elementos del periodo 2. La forma del diamante del carbono es la más dura y su punto de fusión es más alto que el de cualquier otro elemento. Si miramos, el elemento que está por debajo del carbono, el silicio, también tiene el punto de fusión más alto entre los elementos del tercer periodo. Así pues, dentro de un periodo, los puntos de fusión aumentan primero, hasta acá, hasta el grupo 14, y luego disminuyen. De izquierda a derecha, dentro de un periodo, entonces, los puntos de fusión aumentan abruptamente a medida que aumentan las fuerzas de atracción. De fuertes enlaces metálicos con electrones libres a compuestos sólidos como el carbono y el silicio, donde los electrones están sujetos en una red compleja. Después de estos elementos vemos cómo los puntos de fusión descienden bruscamente en los no metales que tienen fuerzas de atracción muy débiles. Además del diamante, ya mencionado, el wolframio, tungsteno y otros metales de transición que se encuentran en torno al tungsteno en los periodos 5 y 6 tienen los puntos de fusión más altos. En cuanto a las tendencias de la densidad y de la conductividad, veamos primero las tendencias de la densidad. También podemos observar o tratar de llegar a alguna conclusión de si existe alguna relación entre los valores de las densidades y la posición de los elementos en la tabla periódica. Con pocas excepciones, dentro de cada grupo o familia, la densidad de los elementos aumenta con el aumento del número atómico. En un periodo, la densidad aumenta primero, como se ve en esta figura, y luego disminuye. Esta tendencia es más evidente en los elementos de los grupos, de los periodos 4, 5 y 6. Por ejemplo, el cobalto, el níquel y el cobre, que están cerca del centro del periodo 4, son los elementos más densos de este periodo. Los elementos del grupo 5, rutenio, rodio, paladio, son casi un 50% o tienen casi una densidad un 50% más grande que las densidades de los elementos correspondientes al periodo 4. Los elementos con mayor densidad son los metales, aquí sombreados más oscuros, del centro del periodo 6, que incluyen osmio, iridio, platino. Todos estos con densidades próximas a los 22 gramos por centímetro cúbico. Estas densidades son casi 2 veces mayores que las de los metales más densos del periodo 5. Entonces, para resumir, dentro de un grupo, la densidad de los elementos aumenta con el aumento del número atómico. Y dentro de un periodo, la densidad de los elementos aumenta primero y luego disminuye. Vamos con las tendencias en la conductividad. La conductividad del calor y de la electricidad, bueno, sabemos que todos los metales conducen tanto la electricidad como el calor, pero algunos presentan conductividades especialmente grandes. Entre estos últimos se cuentan, en orden decreciente de conductividad, plata, cobre, oro, aluminio, calcio, sodio y magnesio. La conductividad del resto de los metales es considerablemente menor y los no metales no son conductores. No hay una tendencia real en la conductividad del calor ni de la electricidad, pero es interesante señalar que los tres primeros conductores, plata, cobre y oro, pertenecientes al grupo 11, y junto a ellos el sodio del grupo 1, se caracterizan por tener un electrón de valencia débilmente sujeto. Recuerden que plata, cobre y oro
presentan, que son metales de transición del grupo 11, tienen una configuración electrónica de orbitales de llenos y un solo electrón en el subnivel S del nivel siguiente. Por ejemplo, la plata tiene la configuración del criptón seguida de 4d10, 5s1. El cobre, configuración del argón, seguida de 3d10, 4s1. El oro, configuración electrónica del xenón, 4f14, 5d10, 6s1. Y el sodio, configuración del neón, seguida de 3s1. Es decir, la característica de todos estos elementos altamente conductores es la de tener un electrón de valencia débilmente sujeto. Bueno, y ahora sí, lo último, vamos a repasar algunos términos que aprendieron el año pasado. Paramagnetismo es la propiedad de una sustancia de ser atraída hacia un campo eléctrico debido a que contiene uno o más electrones desapareados. El diamagnetismo es una propiedad de una sustancia de ser repelida débilmente por un campo magnético y no posee electrones desapareados. Una especie oxidante es un reactivo que gana electrones y se reduce, mientras que un reductor es un reactivo que cede electrones y se oxida. Bueno, hasta aquí llegamos.